Bueno, como le decía, pues la pequeña introducción que yo quería hacer es que justamente, Adolfo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Una de las cosas que yo digo y me pregunto es, desde 1950 hasta el presente, que son 70 años y vamos para 100, ¿ha nacido un Beethoven? ¿Hay algún Beethoven que podamos ver? Y mi respuesta es no, ¿no? Pero entonces me hago la pregunta, y a principios del siglo XIX, la gente no se preguntaría, caramba, no ha nacido un Mozart, ¿no? Y a finales del siglo XVIII, la gente le diría, pero no ha nacido un Bach, ¿no? Entonces, quizás y esto me lo hago como una reflexión a mí mismo, ¿será que uno se queda pegado a unos patrones musicales y le cuesta mucho entender las cosas más contemporáneas porque son un lenguaje que ya no tenemos conexión y por lo tanto hay que abrirse a entender estos nuevos lenguajes y ver si hay algún valor y tratarse de conectar para no quedar eh, justamente como eso, como las personas que Van Gogh a nadie le compró un cuadro a Van Gogh y ahora se venden por 200 millones de dólares, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, ya que está este programa, por cierto, muy bueno, de Gerardo Kleinburg, vamos a utilizarlo y vamos a explorar. Vamos a explorar. Esto no quiere decir que a la gente, que después que lo veamos, digamos, ah, qué maravilla, ahora sí me gusta, o mira, no ha nacido todavía un Beethoven, ¿no? En fin, eso es una conclusión personal, pero yo sí creo, Adolfo, que vale la pena, ¿ok? Explorar nuevas cosas y tratar de meternos en esto. Entonces, eh, lo primero que quiero hacer, antes de dejar ya el video de Kleinburg, es una pequeñita introducción de qué es la música minimalista, ¿no? Y la quiero hacer con un ejemplo. Pero antes de ese ejemplo, quiero explicar algunas cosas, ¿no? La primera, eh, perdón, se te olvidó Piazzolla. Sí, sí, correcto. La primera que quiero explicar, ¿ok? Es un poco cuál es el patrón que nosotros seguimos. Aquí voy a hacer un share screen, al cual estamos acostumbrados, ¿no? Porque entendiendo a qué estamos acostumbrados, podemos ver qué pasa en este nuevo lenguaje, entonces tratar de adaptarnos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un esquema donde, y esto es un esquema que se aplica a literatura, a música, a muchísimas cosas, ¿no? Donde las obras comienzan con una introducción o planteamiento, hay todo un desarrollo. Luego viene una aceleración, todas las obras, esto te lo dicen, acelera, crea un clima de tensión y ese clima de tensión en este eje de intensidad va creciendo hasta que llega a un punto que es el clímax y entonces se produce el desenlace, viene la relajación y termina la obra. Por cierto, este clímax siempre se produce hacia el final. De hecho, esto está tan estudiado, ¿ok? Que, por cierto, yo tengo mi teoría que esto inclusive es algo biológico. Nosotros en el acto sexual, pues hay un esquema muy parecido y tenemos entonces el clímax y luego una relajación. Entonces tenemos esa impronta, ¿no? Eso está tan estudiado que aquí les voy a mostrar un esquema que es hecho para la literatura.
que te dice que, bueno, que en la presentación utilices 20.000 palabras con 15 escenas, plantees luego el conflicto con 40.000 palabras, llegas al punto máximo, la solución, te quedan 20, o sea, está estudiado hasta con el número de palabras. En fin, encontré esto porque me acuerdo que un profesor de piano que yo tuve me decía que también en música hay una fórmula y te dice cuál es el compás en que debes tener el clímax, ¿no? Entonces, aunque yo sé que esto ya todos lo saben, porque son personas que han leído, culta, yo quisiera que vamos a revivir este esquema musicalmente, que no sea una cosa teórica, porque así podemos, bajo esta referencia, irnos a cuando escuchemos la música minimalista a ver qué pasa con este esquema. Y para eso voy a traer, y nos vamos a pasear en el concierto de Brandenburgo, el número 5, que es un concierto donde hay 3 solistas, flauta, violín y el clavecín, que el clavecín, aparte de ser el continuo, tiene una parte de solo y es además el que hace el clímax, ¿no? Entonces vamos a vivirlo. Entonces aquí plantean el tema, lo plantean todo, como estamos acá. Aquí viene un diálogo entre los solistas. Estaba el tema A, esto es como una variación. Volvemos al tema A. Viene otra variaciones, etcétera. Y así sigue la obra hasta que llegamos a un punto en que están estos diálogos entre el violín y la flauta, pero atrás ya está el clavecín sonando durísimo. Y aquí vemos cómo se van alejando los instrumentos para dar paso al clavecín. Y aquí está el solo del clavecín. Y sentimos cómo la tensión va aumentando. Y aquí Bach nos va metiendo en esa complejidad armónica típica de Bach, que sentimos que nos está metiendo en unos terrenos distintos. Y aquí acelera. Y está metido en un terreno como desconocido. Se crea tensión.
Sigue la tensión subiendo. Y aquí resuelve. Y sentimos que volvemos otra vez al camino. Nos vamos relajando. Y vuelve el tema A. Una maravilla. Sentimos todo y es muy satisfactorio esa relajación y cómo termina. Ese es el esquema, esa es la impronta que tenemos cuando escuchamos muchísimas de las obras de todo tipo y en particular de la música clásica. Ese no es el esquema de una obra minimalista en líneas generales. En líneas generales vamos a tener una cosa flat de intensidad donde no va a haber un clima y un desenlace y por eso hay gente que se desespera porque al no tener el mismo patrón tú dices, pero bueno, ajá, y aquí no está pasando nada, esto sigue y sigue. Entonces tenemos que, lo primero que es deshacernos un poco de este esquema y decir, ok, si es flat, ¿qué voy a ganar en lo flat? En lo flat lo que vamos a ganar entonces es un estado de unas repeticiones que van a ir teniendo pequeñas variaciones y que nos trae como un estado hipnótico, como un estado de relajación. Y eso es lo que hay que apreciar en la música minimalista, esos temas de relajación que pueden haber en las distintas partes, ¿no? Voy a poner un ejemplo típico. Y lo otro que vemos en la música que él está en la música minimalista es siempre una base que después Kleinborg la va a explicar con más precisión, pero es una base como repetitiva, un obstinato que está allí siempre presente, ¿no? Y entonces el disfrute de esta música está en deshacerse del clima, el desarrollo, etcétera, y poder dejar que nos lleven las pequeñas variaciones como pinceladas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a escuchar una obra típicamente minimalista para después pasar a que Kleinburg nos haga toda su explicación. Ahí tenemos el obstinato. Sobre el obstinato está este canto, ¿no? Pequeña variación. Se suman otras cosas. Hay que notar que a diferencia de la música moderna, clásica, que es la atonal, la música minimalista es tonal, suena bien, es armónica. ¿Okay?
Bueno, terminó. Ha podido terminar 5 compases antes o después, pero es básicamente sentimos como una cosa que flat, pero si nos dejamos llevar, hay una relajación y los ritmos van variando. Entonces, ahora sí, con esta base, para que entendamos y nos situamos, escuchemos la charla de Kleinburg. ¿Qué tal, amigas y amigos de Hablemos de Ópera? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a esta nuestra transmisión de hoy martes. Nuestra charla, enuncio por lo pronto el título, abordará un tema, un autor, un estilo musical y operístico muy en boga, aún menos que antes, pero uno de los más populares de las últimas muchas décadas. Me refiero a Philip Glass, el compositor estadounidense, y al minimalismo musical. Y ahora sí, Philip Glass y el minimalismo. A ver, uno podría empezar esto diciendo que Philip Glass nace un 31 de enero de 1937 en la ciudad de Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos. Sí, pero ¿qué representa este hombre? ¿Por qué genera esa fuerza en la reacción de la gente? Aquí tengo que empezar por la primera persona y lo lamento, pero mucho pensé en hablar o no de Philip Glass porque es un compositor al que he amado y odiado, por el que en algún momento de adolescente daba prácticamente la vida, por decirlo de alguna manera, y un compositor que en décadas recientes no escuchaba y me parecía casi un falso valor. Me arrepentía de mi gusto, me arrepentía de haber amado sus óperas y ni siquiera quería escucharlas. Pasó mucho tiempo hasta que, por virtud de la transmisión el año pasado de la ópera Akhenaten de Philip Glass, precisamente por parte de la Metropolitan Opera House de Nueva York, me veía obligado a hacer la introducción, la charla introductoria para la transmisión que hará en cuanto esto se termine, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no me quedó más que volverme a asomar a la vida, a la música, a las óperas de Philip Glass, y me llevé una sorpresa mayúscula. Me quedó claro que soy incongruente o inconsistente o que voy y vengo en relación con algunos de mis gustos, o bien que el minimalismo y Philip Glass son un tema muy especial en la historia de la música. ¿Qué es el minimalismo? Sí, yo me burlo taca 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 6 horas. Sí, de verdad, es nada más una suerte de repetición incesante, un ostinato ad nauseam de motivos melódicos, armónicos, que por momentos se parecen mucho al llamado bajo de Alberti, este tipo de acompañamiento muy característico de obras, en particular de sonatas para teclado, de Scarlatti, de Mozart, de Haydn. Este es un bajo de Alberti. ¿De verdad es solamente eso el minimalismo?
Antes de hablar propiamente de Philip Glass, habría que entender que en los años 60, cuando esta escuela, un poco antes, en 50, principios de los 60, cuando esta manera de hacer música nace precisamente en los Estados Unidos, en San Francisco, en Chicago y finalmente, por supuesto, afianzado plenamente en Nueva York, hay un mainstream, si lo queremos llamar así, una tendencia principal imperante de la nueva música de concierto, de la nueva música clásica, música en extremo radical, post-serialista, post la dodecafonía inventada por Schoenberg, por Berg, por Webern. Una escuela cuyos paladines eran principalmente Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Luciano Berio y un largo etcétera. Música extrema, radical, música de una intelectualidad por momentos innecesaria y una música que parecía haber roto indisolublemente los vínculos con el público. La gente ya no se acercaba a esa música, incluso ni siquiera componían óperas. La ópera encarnaba para parte de esa vanguardia el género más retrógrada, el género más absurdo que podía cultivarse. Había una campaña contra la ópera encabezada por un compositor como Mauricio Kagel, que acuñaba incluso el término de que había que hacer ahora anti-óperas, o Pierre Boulez, que hablaba de quemar todas las casas de ópera del mundo. Es en ese contexto que surge esta nueva escuela estadounidense y que literalmente se va al otro extremo. Un bandazo absolutamente radical en aras de música absolutamente consonante, accesible, tonal, retrógrada en algún sentido, es decir, tremendamente asomada al pasado, armónicamente tradicional, pero con una innovación muy fuerte, aunque no totalmente nueva. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiero decir con esto? Que la música minimalista toma algunos elementos de estas repeticiones de compositores como Satie con sus ostinati. Beethoven con estos obstinatos, tienen muchos momentos, ahora que estamos terminando el curso, Beethoven, el héroe que todos llevamos dentro, hemos hablado mucho del obstinato, de la casi monomanía de ciertas músicas, elementos medievales de algunos compositores medievales, de motetes, de obras de este tipo, que utilizan la reiteración continua de motivos rítmicos, de partículas melódicas, por supuesto, en una medida minúscula comparada con lo que estos compositores empezaron a hacer. ¿Quiénes son estos compositores? En primer lugar, Lamont Young, un compositor estadounidense, Terry Riley, Steve Reich y poco después Philip Glass, un poco más adelante John Adams, compositores todos ellos de enorme renombre, de enorme fama. Y allá hay una influencia y por supuesto las músicas del mundo. Todo este collage en el que se empiezan a asomar esos compositores y en particular la música india con sus ragas, con su microtonalismo, pero sobre todo con un universo rítmico de patrones rítmicos totalmente desconocido en Occidente. Es entrar a otra dimensión de la música donde estos elementos de reiteración no son considerados
tales. Nosotros los consideramos reiterativos, pero hay otras culturas sonoras en las cuales la reiteración, la iteración, la repetición de elementos es característica y también en nuestra música, pero de otro modo. Muchas veces, yo cuando empezaba a estudiar piano, bueno, no cuando empezaba a estudiar piano, cuando avanzaba en mis estudios del piano, decía, pero bueno, ¿por qué el señor Schubert repite tanto? Todo se repite, cada página, cada sección de la sonata se repite. En algún sentido, podría incluso pensarse que estamos hablando de una suerte de minimalismo, pero por supuesto de un espectro, de un rango más amplio. En este desorden que comento, se incuba esta nueva manera de hacer música que en buena medida, insisto, es una reacción contra lo que se está haciendo en Europa por parte de los Estados Unidos. Y es música que empieza a tener ecos también en Europa. Michael Nyman, británico, quien es aparentemente el primero en acuñar la palabra minimalismo, o Gavin Bryars en Inglaterra también. Y tenemos también a los llamados, posteriores también en alguna medida, compositores minimalistas sacros, como Henryk Górecki, polaco, fallecido hace no muchos años, que tuviera un boom gigantesco con su tercera sinfonía en los años 90, o por supuesto Arvo Pärt, el grandísimo compositor estonio, que hoy causa furor entre tantísimo público a través de elementos como otra serie de elementos, no me voy a desviar, pero que también usan, y no en poca medida, los elementos minimalistas. Entonces es esta ruptura con la vanguardia europea, este buscar características más personales, más estadounidenses, este asomarse a otras culturas, en particular a la cultura musical de la India. Entremos después de este breve contexto de lo que es el minimalismo, hablar un poco de este compositor, Philip Glass, estadounidense, que nace en 1937 y cuya lista de óperas u obras de teatro musical es la siguiente en orden alfabético. Nada más para que veamos lo prolífico de este hombre, el tamaño del catálogo solo en ese apartado. Philip Glass ha cultivado todos los apartados posibles de la música. Akhenaten, Appomattox, La Bella y la Bestia, The Civil War's a Tree's Best Measured When It Is Down, Einstein en la playa, Les Enfants Terribles, Los Padres Terribles, basada en Cocteau, The Fall of the House of Usher, también basada en Edgar Allan Poe, Galileo Galilei, Hydrogen Jukebox, In the Penal Colony, The Juniper Tree, Kepler, The Making of the Representative for Planet 8, Monsters of Grace, Orfeo, The Perfect American, The Photographer, Satyagraha, The Sound of a Voice, The Trial, The Voyage, Waiting for the Barbarians. Nada más para hablar de teatro musical. Es bestial el catálogo. Muchos de los grandes compositores de ópera no pueden preciarse de un catálogo así. Y también tengo que incluir dentro de este espectáculo visual supremo, ha hecho muchísima música para cine, banda sonora y mecanismos o formatos híbridos en donde una película como La Bella y la Bestia de Cocteau, con toda la intervención sonora de Glass, se convierte en algo más parecido a una ópera que en una banda sonora de una película silente.
know that our films could be made from operas, but I asked the question, how can you make an opera from a film? Mauvais. Ton pied, quoi, mon pied, tu triches. Il n'est pas sur la ligne. Mais qu'est-ce que tu ils ont tiré, triché dans la chambre? When the movie begins and you hear the singing, people don't know where to look. At first, you don't understand what is actually happening. On ne pouvait plus travailler du matin au soir. Et les bateaux de notre père ont été perdus dans la tempête, mais nous sommes ruinés. It takes about 8 minutes, and the whole audience will go, aha. To invent something so radical is not easy. I just had a good idea, and it worked out. Et qu'il cache, Autre que je suis laid. Basically, we had two sets of performers, the living ones and the recorded ones. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez vos moindres caprices. It takes almost the whole film till we achieve the identification complete of the two. Cela ne vous répugne pas de me donner à boire. Dentro de estas grandes, inmensas producciones, tuvimos la oportunidad hace muchos años, en los años 90, de ver en el Festival Cervantino, en el Teatro Juárez, la trilogía, la famosa trilogía Cazzi, de estas películas sobre la sociedad contemporánea, indescriptibles, con música alucinante, con Philip Glass en el teatro, dirigiendo a su propio ensamble. Me refiero a la trilogía Cazzi, Powa Cazzi, Nakoi Cazzi y Koyanis Cazzi. Absolutamente memorables experiencias. Quiero mencionar una frase del crítico musical y compositor Tom Johnson, que en 1972, dice él, es el primero en aventurarse ya a acuñar formalmente la nomenclatura de minimalista y a describir el minimalismo. Lo cito, me refiero a el artículo de Tom Johnson para The Village Voice. La idea de minimalismo es mucho más amplia de lo que la mayoría de la gente piensa. Incluye, por definición, cualquier música que trabaje con materiales mínimos o limitados, piezas que usan solo unas pocas notas, piezas que usan solo unas pocas palabras o textos, o piezas escritas para muy pocos instrumentos, como antiguos timbales, ruedas de bicicleta o vasos de whisky. Incluye piezas que mantienen un estruendo electrónico básico durante mucho tiempo. Incluye piezas realizadas exclusivamente a partir de grabaciones de ríos y arroyos. Incluye piezas que se mueven en círculos infinitos. Incluye piezas que configuran una pared inmóvil de sonidos de saxofón. Incluye piezas que tardan mucho en pasar gradualmente de un tipo de música a otro. Parece minimalismo, ¿verdad? Incluye piezas que permiten todos los tonos posibles siempre que se encuentren entre do y re. Incluyen piezas que ralentizan el tempo a 2 o 3 notas por minuto. Es una descripción que funciona. Philip Glass no nace ahí. Philip Glass nace en un mundo de música clásica con una tendencia hacia la música contemporánea. Me refiero principalmente a su padre y a su madre, en particular a su padre Benjamin Charles Glass y a su madre Ida Gullin, ambos judíos lituanos emigrantes a los Estados Unidos. Su padre era dueño de una tienda de discos de música clásica, su madre era bibliotecaria en Baltimore, los dos. Y justamente el padre de Philip Glass todas las noches llega a casa y se sienta a escuchar horas enteras de algunos de los discos que él mismo vende, recibe, canjea en su tienda. Philip se acerca a su padre y empieza un aprendizaje directo padre-hijo. La familia es muy musical, una familia judía típica, cada uno puede estudiar un instrumento. El primer instrumento por el que Philip Glass siente una particular pasión es la flauta, aunque estudia el piano. Y esto es muy interesante, la biografía determina todo. El piano es el mecanismo, el vehículo
básico de composición e incluso de expresión o de soporte musical de Philip Glass. Su música suena en muchísimos momentos a piano. Estas progresiones parecen escalas, parecen incluso alguien que se quisiera burlar, podría decir, parecen ejercicios para el piano. Pero por el otro lado, el elemento de la flauta confiere inequívocamente a la música de Philip Glass un carácter eminentemente cantable. Si hay un instrumento que canta, que nos hace cantar, que emula el canto, ese es indudablemente la flauta. Por lo tanto, en esta convivencia está presente ya, en esta convivencia de instrumentos del niño joven Philip Glass, está presente su destino musical. Luego trabajará en la tienda, se hará de una gran colección a partir de los propios discos que puede ir tomando o quedándose de la tienda de su padre. Empieza una educación precoz en ámbitos filosóficos, matemáticos. Todo indica que estamos ante un individuo de un talento enorme, acaso superdotado intelectualmente, probablemente no particularmente superdotado hacia la música, pero un hombre de un intelecto absolutamente por encima del promedio. Eso quedó claro desde un principio. Y empieza la trayectoria musical de Philip Glass, una trayectoria musical que pasa por distintos lugares, que desemboca en Juilliard. Y como decía Philip Glass, Juilliard es una escuela donde es dificilísimo entrar, pero facilísimo graduarse. Muy duros sus comentarios sobre Juilliard. Es una escuela para superdotados, en donde los maestros son superdotados, próceres de cada rama musical, y realmente dice Philip Glass que los alumnos terminan aprendiendo casi solos y enseñándose unos a otros. Palabras de Philip Glass. Luego tiene una serie de apoyos, la beca Fulbright, pero antes de la beca Fulbright, en el Festival de Música de Aspen, puede estudiar un poco con Darius Milhaud, gran compositor francés, autor también de varias óperas particularmente atractivas, como La Mère Coupable, La Madre Culpable, esta ópera que es la primera, no sé si sea la única, que se escribe sobre la obra de teatro que falta de la trilogía o que faltaba de musicalizar en la trilogía de Beaumarchais, Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y La madre culpable. Entonces, ahí tiene un acercamiento a Milhaud y a través de Milhaud también a la música de Satie, como habíamos comentado, se vuelve también una influencia importante en su vida. La beca Fulbright para poderse ir a estudiar a París nada menos que con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger es muy probablemente la más grande maestra o maestro, sin distinción de género, de composición de la historia. Una eminencia que transformó la lista de personas que pasaron por ella, es increíble, pero para hablar de un estadounidense, mucho más atrás, pero todavía podríamos hablar de otros compositores. En fin, no me quiero empezar a extender demasiado porque esta es una charla breve en la que tenemos que ir apretando. Pero todo esto sucede. Nadia Boulanger se vuelve una influencia crucial en la formación de Philip Glass. Habla de una maestra de una terrible crueldad que siempre le decía hay que hacer un esfuerzo más y que no se interesaba tanto por la música que compusieran sus alumnos, sino por dotarlos de los instrumentos de composición necesarios. El trabajo de ella era darles todas las armas, los instrumentos
para poder hacer música de primer nivel. Ya después dependería de ellos qué música harían y si alcanzarían una voz propia. Hablando de voz propia, me gusta mucho una frase de Philip Glass. La comento ahora, pero es algo del problema que yo he podido tener con él en algún momento. Dice, una de las principales obsesiones de un joven compositor es obtener una voz propia. No hay que tener prisa, dice, eso llega a su tiempo y generalmente, salvo en los superdotados de la historia del género, llega después de los 30 años, es su caso. Y Philip Glass dice algo maravilloso que se le puede aplicar y que en algún sentido puede haber generado parte de mi perturbación con su música. Dice, lo importante no es cuándo te haces de una voz propia como compositor, sino cuando te deshaces de esa voz propia para de verdad tener una mayor libertad. Fíjense qué frase inteligente. Alguien que dice una frase de ese tipo tiene que ser un creador inteligente, tiene que ser un creador con mayor hondura de la que yo en muchos momentos le he atribuido. Y hay un elemento más nodal en la carrera y en la formación de Philip Glass: conocer a Ravi Shankar, el sitarista por antonomasia de la historia grabada, y un hombre que, como muy pocos, se vuelve un puente extraordinario musical entre Oriente y Occidente. Y es precisamente con Ravi Shankar que Philip Glass entra a estos nuevos patrones rítmicos, a estos nuevos patrones melódicos y acaso armónicos también. Y es todo este collage que les digo, el rechazo a lo europeo radical, intelectual, la búsqueda de una identidad estadounidense, su formación en Estados Unidos en una escuela de élite como Juilliard, su breve aprendizaje con Darius Milhaud, sus 2 o 3 años de estudio profundo con Nadia Boulanger, su también aprendizaje largo, involucradísimo con Ravi Shankar, los que generan a esta figura. Son demasiadas credenciales como para pensar que no se le debiera tomar en serio. Y es lo que dice Philip Glass. No me tomaban en serio, pensaban que yo era un perfecto idiota, un fraude, un payaso, cuando mis credenciales, como estamos viendo, han sido absolutamente impecables. Y empiezan este movimiento un poco como podría pensarse, por dar un ejemplo, del cubismo. Sí, uno puede decir que es Braque, otro puede decir que es Gris, otro puede decir que es Picasso, y en muchos momentos están haciendo cosas similares y no podemos saber quién es primero, y no es importante saber quién es primero. Muchos hablan de que en do, in si, en do, la nota do, esta obra que repite infinitamente y que puede durar desde algunos minutos hasta horas enteras, la nota do de Riley, de Ted Riley, es el punto de partida del minimalismo. Es posible, pero a mí me parecería en algún sentido temerario afirmarlo tan categóricamente o reduccionista. Philip Glass empieza a involucrarse con esa música, pero apenas puede vivir en Nueva York. Sabemos que con un familiar tienen un negocio de mudanzas donde parece que Philip trabaja manejando el camión, movilizando obra y acercándose a la obra plástica, que se va a convertir en otra gran influencia para Philip Glass. Después sabemos que tendrá 2 trabajos de los que siempre se enorgulleció inmensamente. Es ya un músico haciendo sus pininos, como también se dice en Nueva York, que está empezando a hacer conciertos pequeñitos aquí y allá, particularmente en museos. Son los museos los que parecen interesarse más por estas obras. Tiene su ensamble, empieza a proveer música aquí y allá y no tiene en qué caerse muerto. Por lo tanto, es honrosamente un plomero de la ciudad de Nueva York y un taxista de la ciudad de Nueva York. Esto lo convierte en un tipazo, un hombre con esta formación, que además maneja un camión de mudanzas, es taxista en Nueva York y es plomero. Es un tipo que nos cae bien, ¿no les parece? Hay una anécdota famosa que cuenta en la que instala una lavaplatos para Robert Hughes, el crítico de arte de la revista Time, y que cuando este lo reconoce como el chico que estaba tocando en el ensamble en el museo, no lo puede creer.
Este es de alguna manera el principio de Philip Glass a través de su ensamble Philip Glass. Él también habla de que quiere gustar, quiere que su música guste, quiere que le pidan su música, quiere que su música sea accesible. Y tampoco está mal que sea accesible, porque lo logra a través de un elemento de originalidad. La originalidad de este recurso del minimalismo, los patrones que se repiten una y otra vez, las notas incesantes, donde parece que no pasa nada, parece que la música está congelada por momentos. Veremos en nuestra conclusión que no es exactamente así. Y también un elemento de novedad que siempre da ir al pasado. Ya mi frase eterna de Verdi, de regresa al pasado y serás moderno, en algún sentido esta vuelta a lo tonal, a la consonancia, a la afectividad muy perceptible, muy digerible. Es muy claro cuando la música es linda, triste, o sea, las emociones, los affetti, por usar un término barroco musicales, vuelven a aflorar con toda claridad en el minimalismo en un momento donde es complejísimo encontrar la emotividad musical de las nuevas vanguardias. Philip Glass habla también de que la música que se escribe en Europa es muchísimo más interesante de leer, de ver, que de escuchar, que es muy difícil que esa música suene bien, aunque se vea tan bien, que intelectualmente es fantástica, pero que de alguna manera no le permite ya a la gente común y corriente entender qué pasa, cómo se está armando, estructurando. Para poder entender esas técnicas se necesita no solo de una formación musical bárbara, sino además de un análisis y de un esfuerzo intelectual poderosísimo y a veces incluso, de software, de equipo de computación que permita descifrar ese tipo de óperas. ¿Qué tipo de cantantes, pregunta Armando Daniel Alba, se requieren para las óperas de Philip Glass? ¿Cualquiera puede ejecutarlas? Absolutamente, cualquiera. No son difíciles. De pronto, por ejemplo, en Akhenaten tenemos que Akhenaten lo hace un contratenor. Muchas veces los textos son hablados, cantados, semicantados. No son particularmente difíciles de solfear, no son particularmente, no requieren de una técnica monstruosa vocal, sí requieren de un solfeo extremadamente cuidadoso y de un aprendizaje muy especial para no perderse a lo largo de tantas repeticiones. Uno tiene armado su intuición musical de una melodía, de un periodo rítmico, de un periodo musical, de bloques y subbloques musicales de cierta manera tradicional para los que ya estamos cableados. Aquí son distintos. Y eso sí, de pronto yo digo, chanfle, ¿cómo no se pierden a la mera de la hora, a la hora de la hora? Si están repitiendo 296 veces el mismo compás, ¿cuándo saben que llegó a la vez 297? No me parece una pregunta tonta ni una pregunta chistosa. Es un reto mayúsculo el que tienen que enfrentar en ese sentido. Y Philip Glass empieza a descollar, su música empieza a gustar, se empieza a hacer en el Metropolitan Opera House de Nueva York y a través del teatro, y por eso es también interesante es interesante su estilo operístico. Es un hombre de teatro, es un hombre de espectáculo, es un hombre de arte. Su contacto con las obras de teatro de Samuel Beckett, que también tienen de pronto estas repeticiones curiosas, de ahí viene algún elemento. Una ópera que me parece se llamó Play, tiene un final abierto con repeticiones incesantes, como puede ser, por ejemplo, El impromptu del alma, se me ocurre en este momento, la obra de teatro de Eugene Ionesco, el padre del teatro del absurdo, en donde es una suerte de círculo que se va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, donde se va repitiendo ad nauseam la misma escena. En algún sentido hay otras artes que también toman los elementos del minimalismo y de los cuales abrevan compositores como Philip Glass. Viene después el encuentro con Bob Wilson. Bob Wilson, el gran director de escena, el gran director escénico de óperas estadounidense, tejano, con un estilo absolutamente minimal en el sentido de la economía de medios, porque también el minimalismo, ojo, Philip Glass no le gusta que le digan minimalismo. Él dice que escribe música reiterativa o repetitiva, una cosa así, de patrones reiterados, porque minimalismo suena como que es lo mínimo. Y en ese sentido, ahí va digo, estoy divagando, espero estar
compartiendo con ustedes ciertas nociones, pero vamos a tratar de empezar a atrapar ya en esta recta final lo que es el estilo, las óperas de Philip Glass. ¿Qué sería minimalismo? Minimal no me suena a mí a repetir, ¿o sí? Minimal es que, en el caso de Philip Glass, hay un océano de repeticiones incesantes desde el cual emergen gradualmente, de a poco, elementos mínimos aislados. En ese océano incesante de repeticiones, voy a jugar con la metáfora, aparece una roca, aparece un ave, sutilmente el ave se puede posar sobre la roca. Es una metáfora de música. La roca puede ser un acorde de los trombones y el ave que vuela sobre la roca y se posa sobre ella podría ser la voz humana o un contratenor y una flauta. No importa, es una metáfora, es una imagen. En ese sentido, de minimal, no tiene nada el patrón de reiteración, ya que tiene toneladas de notas. Lo que es minimal son esos elementos, esos acordes, esas melodías, esos pequeños elementos distintivos que salen, se diferencian de ese mare magnum de repeticiones. En ese sentido, la música minimalista nos permite exactamente lo contrario de la música hiper elaborada de un Boulez o de un Berio o de un Stockhausen, donde no podemos entender dónde está el truco, dónde lo está, qué está haciendo. En esta música es perfectamente claro, una vez que queda instalada esta suerte de textura continua, con toda claridad podemos ver cómo aparece un acorde, cómo ese acorde gradualmente se convierte a lo mejor de modo mayor a modo menor, o cómo se genera una pequeña modulación, o cómo aparece un adorno musical, y está perfectamente identificado. Y en medio de esa irritabilidad, exacerbación, desesperación, saciedad que de pronto nos produce este patrón repetitivo hipnótico. También la llamaban la nueva escuela hipnótica de Nueva York a esta música. Y sí, tiene algo claramente de hipnótico en ese sentido. Puede ser, estos elementos pueden ser o exasperantes era la palabra que buscaba, exasperantes o pueden ser hipnóticos. En ese sentido, la música de Philip Glass desnuda esos procedimientos y nos permite a todos entenderlos, verlos. Es como si nos dijera, ahí va. Claro que en esos patrones rítmicos está escondido muchísima de la música de Oriente, muchísima de la música india que aprende de Ravi Shankar. Y entonces viene la asociación con Bob Wilson, viene su acercamiento al teatro y su grandiosa o portentosa trilogía en donde se ocupa de una figura emblemática de la ciencia, una figura emblemática de la religión y una figura emblemática de la política, habría que decir. En primer lugar, se ocupa de Einstein en la playa, y mostrar que los números, las ecuaciones, pueden aparecer en una ópera y pueden ser parte de un proyecto artístico, narrativo, dramático, atractivo. Luego está Akhenaten, la ópera a propósito del primer ser monoteísta de la historia y, en mi humilde opinión, una de las figuras más extraordinarias de la historia del mundo. Decía yo entonces que la primera figura es científica, Albert Einstein. La segunda figura es religiosa, Akhenaten, este faraón egipcio que un día se despierta y dice, solo hay un Dios, no nos equivoquemos. Adiós al politeísmo. Hay un Dios y no es precisamente Ra, sino Akhenaten, es decir, Akenatón. No es ya el disco solar, sino los abstractos rayos del sol. Y la tercera ópera, Satyagraha, esta insistencia de la verdad, algo así quiere decir el término, que es ni más ni menos que esta actitud de desobediencia civil de uno de los seres más maravillosos de la historia, como fue Mahatma Gandhi. Einstein, Akhenaten y Gandhi conforman este centro de la gran trilogía operística de Philip Glass. Hay muchísimas óperas más, hay muchísimas obras de Philip Glass en todos sentidos. Y
regreso al principio. Me parece que a mí me deslumbró Philip Glass, porque yo también, en un principio como adolescente, estaba cansado, desesperado, frustrado de no poder acceder a esa música tan compleja a la que me llevó tantos años poder entrar y disfrutar, porque tengo el privilegio de poder disfrutar plenamente también de ese repertorio al que se opone en un inicio el minimalismo, la música de Boulez, de Stockhausen, de Berio, de Ligeti, que hoy ya es música incluso tradicional en algún sentido. En ese sentido, descubrir a Philip Glass fue un bálsamo, fue un premio, fue decirme, la música de tu tiempo puede ser accesible, la música de tu tiempo puede ser transparentemente emotiva, puede ser música narrativa sin problemas. Después, conforme mi evolución personal se da, viene una suerte, supongo yo, de arrogancia. Y empieza, tal vez no oigo más música de Philip Glass, no me doy cuenta de que hay sinfonías, conciertos, obras de cámara, en donde hay obras maravillosas. El concierto para violín es fantástico, muchas de sus 11 sinfonías son espléndidas, y dejo de escuchar a Philip Glass. Y es apenas ahora que regreso, me asomo y me doy cuenta de que Philip Glass me sigue hablando, de que Philip Glass me sigue diciendo mucho más de lo que yo pensaba, de que no es verdad que se quedara engolosinado, trabado, catatónico en un estilo minimal, reiterativo, condescendiente y complaciente. No es verdad. Es un catálogo muy vasto, con obras que pueden gustarnos más o menos, con momentos en los que en efecto se puede repetir. Por supuesto que ha abusado de su estilo, de sus instrumentos creativos, pero hay muchos otros compositores que a lo largo de su carrera, y de los grandes y de los famosos, también desbarraron, también se equivocaron, también dieron pasos en falso. Son muchos años, desde 1937 en que nació. Estamos hablando de un hombre que tiene ya, cumplió 81 años. A ver, espérenme, déjenme volver a ver la fecha de nacimiento, porque creo que estamos teniendo una efeméride casi involuntaria. Déjenme revisar otra vez. Enero 31, así es que no lo puedo creer, no me había fijado, pero este programa que estamos haciendo el 2 de febrero debió de haber sido en homenaje al cumpleaños de Philip Glass. Las coincidencias no existen. 84 años de Philip Glass. Es verdad, Fernando, su música sin una buena puesta en escena pierde todo, pero está hecha para eso. Es música teatral que requiere de teatro musical. Necesita este maridaje absoluto de los dos géneros, como sucedió en el Akenatón reciente del Met, que no sé si te gustó, que a mí me pareció una puesta en escena formidable. Decía yo entonces que Philip Glass sigue hablándome, que hoy entiendo que su minimalismo se parece a lo mejor, bien, me viene ahora la imagen, un poco al tejido, donde de pronto vemos que el tejido no es más que la incesante repetición de un patrón y de un patrón, el punto tal, el punto tal, el punto tal, y sin embargo, esa repetición incesante de punto tal o de tales puntos, perdóname que me estoy distrayendo, terminan formando una prenda, terminan formando un suéter, un chaleco, una bufanda, que son hermosos, que son distintos, que son unitarios, que son originales, aunque su textura, su tejido pueda haber sido hecho con una repetición incesante de elementos. Tenemos algunos comentarios. Gonzalo Montes: todos los que pasaron por las manos de Nadia Boulanger se convirtieron en grandes. Por Piazzolla no daba un centavo y le recomendó que compusiera en el bandoneón. Es verdad, tienes toda la razón. Muy buen comentario. Comento: Philip Glass no solo está vivo biológicamente, sino que su música está viva. Su música sigue conservando una parte importante de ese carácter hipnótico, sigue conservando esa transparencia que en tiempos tan densos es aún atractiva, y sigue siendo una música que permite que los elementos más tradicionales de la música afloren, lleguen a nosotros, puedan ser identificables
y comprensibles sin que sacrifique algunos elementos de originalidad, como son precisamente estos patrones incesantes y como son también estos mínimos elementos distintivos que aquí o allá aparecen. Finalmente, en la música de Glass hay emotividad, hay emoción, logra conmover, desespera, exaspera, irrita, desilusiona, conmueve. Es música profundamente humana y al final de eso se trata, eso de hacer música. Gracias por habernos acompañado. Soy Gerardo Cle. Bueno, ahorita les quiero para terminar poner dos obras. Una, obviamente, de Philip Glass, que es de quien venimos hablando. Este es un trabajo de Philip Glass que es como una suite, una especie de suite que se llama Glassworks. Y lo que vamos a oír ahorita es nada más una pequeña pieza que es la introducción. Bien, ese fue Philip Glass. Para mí una música muy bonita y básicamente relajante, ¿no? Plana. Excelente presentación, Edgar. Gracias, gracias. Excelente, excelente presentación. Excelente. A mí me encanta Philip Glass. Ah, perfecto. A ver, sobre todo por más o menos conociendo. A ver, yo siempre he estado muy preocupado como cantante de lo que ocurrió a partir del dodecafonismo y el serialismo con la ópera en general. Es decir, después que muere Richard Strauss, no hay una respuesta a nivel musical eh, para lo que puede ocurrir con la ópera. Y las óperas que se hacen a continuación empiezan a desdibujar la ópera como tal. Entonces la ópera prácticamente empieza a desvanecerse y a transformarse en otra cosa. Yo creo que no es que Boulez o Berio quisieron acabar con la ópera. Ellos no tenían herramientas para continuar
con la ópera como tal. No tenían las herramientas porque son obras que al final no revisten la emoción y esa cosa pasional que siente el público con la ópera. Fíjate que el propio Igor Stravinsky, que era un compositor muy pragmático, él cuando pasó de las cosas más complejas, se dio cuenta en un momento que ese no era el camino por el que la música podía dar una respuesta, sobre todo a la música lírica. Y entonces empezó a escribir obras en concepto neoclásico, que en ese concepto la voz sí tiene más facilidad de poder llegar a las personas. ¿Qué ocurre con Philip Glass? Y lo digo porque yo tuve la oportunidad de estar en una presentación de Philip Glass. Yo estrené The Perfect America, la ópera The Perfect America. Yo estuve en el estreno de The Perfect America. Qué maravilla. Entonces, él dio una conferencia para nosotros, para todos los que estábamos en la producción, explicando que cosas del minimalismo que este señor explica, pero que él profundizó mucho más, ¿no? Y una de las cosas que él dijo es que después de Britten, o sea, que había el único camino factible de la ópera era Benjamin Britten. A partir de ahí no había otro lugar, ¿no? Y que llegó un momento en que precisamente la música, sobre todo de Berio, de Boulez llegó un momento en que este tipo de música al individuo le causaba cierta exasperación, cierta desesperación. Era música que no te centraba, que los eventos sonoros que ocurrían eran tan disímiles y eran tan simultáneos que el individuo, en lugar de internarse en su ser y de entender, lo que terminaba era saliendo. Y entonces, una de las cosas que él dijo, que el minimalismo tiene mucho que ver con lo oriental, que es lo que hablaba este señor, precisamente porque está basado en esas tradiciones orientales circulares como los derviches, por ejemplo, que ellos giran sobre sí mismos de una manera de conectarse con lo trascendental. Eso es el principal, uno de los principios, pero el otro principio es que él también se preguntaba por qué la música que nosotros hacemos, los compositores serios, no trasciende, por qué la gente no lo escucha, por qué la gente no se mata por ir a escuchar una obra de Berio, por qué la gente se sale del teatro. Y entonces fue cuando empezó a experimentar también con cosas muchísimo más cercanas a nivel conceptual. Él volvió a la tonalidad, y dicho por él mismo, porque en el caso de la expresión lírica no es posible prácticamente sin estar dentro de la tonalidad. Entonces, a mí me encanta Philip Glass. Te digo, tuve la oportunidad de estar en The Perfect American, que es una ópera controversial porque habla de los últimos años de Walt Disney y sobre todo toca esa parte oscura de Walt Disney. Claro, Walt Disney es un ícono aquí en Estados Unidos. Correcto. Entonces, de hecho, la ópera se iba a estrenar aquí, supuestamente por problemas de malos entendidos, no se pudo estrenar en Nueva York, donde estaba pensado estrenarse, y se terminó estrenando en Madrid. Luego se hizo en Estados Unidos, pero el estreno fue fuera de Estados Unidos. Y por cierto, tengo una foto con él cuando estaba dando esa charla. Y por otra parte, a mí me parece que esas repeticiones, por ejemplo, que él establece en el piano, si nosotros escuchamos una obra de Schubert, que es el Schwanengesang, por ejemplo, la primera canción, que es Der Wanderer, de Schwanengesang, que elabora el tema del riachuelo, que eso es una cosa repetitiva en Schubert. Schubert tiene 3 o 4 maneras de hacer un riachuelo en el piano. Y llega un momento en que la elabora, y la más elaborada es la que aparece en Schwanengesang. Es muy similar a la escritura de base que utiliza Philip Glass. Un día de estos la vamos a poner para escuchar. A mí el hombre a mí me fascina, y sobre todo, obviamente, no es Puccini, no es Verdi, pero tampoco es Boulez o es Stockhausen. Es decir, yo lamentablemente no he podido, y mira que lo he intentado, porque a mí me encanta el expresionismo a nivel pictórico, pero musical,
hay cosas con las que no conecto. Prácticamente Butcher, algunas canciones de Schoenberg y ya. Entonces, claro, para mí esa respuesta de Philip Glass, que mucha gente la califica de naif, no es tan naif, a mí Philip Glass me encanta. Muy interesante, Carlos. John, cuéntanos, tú que conociste a Philip Glass. Abre tu micrófono. Voy a ver si encuentro la foto, por cierto. Okay. Bueno, yo era uno de tantos tenores en el Civic Chorale of Greater Miami de la Universidad de Miami. Y nosotros, una de las piezas que cantamos fue justamente de Philip Glass, El entierro del faraón, que es la parte que... Sí, de Agnatón. Exactamente, Akhenaten. La pieza que se puso al principio, que es una lástima que no se haya puesto más completa porque es una belleza. Sí. Y cantarla fue muy difícil. Philip Glass vino especialmente de Nueva York a oírlos y ahí tuve la oportunidad de conversar con él y encontrar en él una persona sumamente humilde y sencilla. Totalmente, algo totalmente. Increíble. Quiero hacer algunas observaciones a la magnífica conferencia de Kleinburg. La familia de él es nacido en Baltimore de una familia pobrísima. La mamá también, además de bibliotecónoma, era maestra de escuela y con eso se cuadraban más o menos la vida porque el papá con esa tienda de discos no lograba mayor cosa. Esa es la realidad. Pero tenía dos hijos, además de Philip, tenía otro que terminó siendo un eminente médico en Johns Hopkins. Philip Glass, a la edad de 15 años, se gana una beca para la Universidad de Chicago, donde se gradúa a los 19 años en matemática y filosofía. Eso no lo dijo Kleinburg, y yo quería hacer esa observación porque eso tiene una influencia sumamente importante en su música. Luego, inmediatamente después, él entra en Juilliard, y cuando se gradúa, él había compuesto 5 sinfonías y las rompe en pedacitos. Wow. Porque dice que eso no es a lo que él el tipo de música a la que él se quiere dedicar y no quiere que nadie consiga un pedacito en el futuro y que lo obligue. Bueno, yo creo que la otra cosa coloquial que quiero comentar es que la gente en los años 60 y 70, sobre todo en los años 60, hacía altos estudios a fin de escaparse a la recluta que existía para la guerra de Vietnam. Entonces eso produjo una cantidad de gente con PhD que realmente no tenía en sus planes hacer un PhD y terminaban manejando taxi en Nueva York. Yo conocí a varios en varias oportunidades. Philip Glass, cuando él regresa de estar 2 años, si no me equivoco, con Nadia Boulanger, que de verdad exprimía a los pocos alumnos que ella aceptaba, y todos tenían que ser muy recomendados, él se mete a manejar taxi y como al mes y medio se da cuenta de que eso no es para él. Entonces él oye, el cambio se produce porque un señor le dice que necesita cambiar la poseta de su casa, una poseta en su casa. Y él dice, bueno, yo se la puedo cambiar. Entonces llega alguien y le dice, tú sabes cómo cambiar poseta, tú estás loco. Dice, no, yo no sé, yo nunca he cambiado una poseta en mi vida, pero yo voy a ir a la ferretería que me la va a vender y ellos me van a enseñar a cambiar la poseta. Bueno, ahí comienza su vida de plomero. Así fue como él se enseñó, se volvió medio autodidacta. Autodidacta de la plomería, pero le fue muy bien. Y en los fines de semana, entonces él primero formó un cuarteto un ensamble, que primero fue un cuarteto y luego se volvió una pequeña orquesta de cámara.
Y empezó haciendo música los fines de semana, aprovechando que la esposa de él de aquel entonces, porque él se casó por lo menos 3 o 4 veces, incluyendo una que falleció, que él quería mucho. Esta mujer era muy intelectual y no me acuerdo a qué estaba afiliada, si era bailarina o algo que permitía hacer como una especie de show para ambos. Y entonces lo hacía los fines de semana porque tenía que trabajar de plomería. Bueno, hasta que alguien le llevó una partitura de Philip Glass, la llevó a Hollywood. Y en Hollywood dijeron, bueno, esto es lo que estábamos buscando. Y de hecho se ha ganado varios premios. Y ahí le cambió la vida, yo creo que hacia el año 72 o algo por el estilo, y se dedicó enteramente a la música, a la que le pone todos los días entre 10 y 12 horas todavía hasta el día de hoy. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de él. Para mí él es genial y un hombre que no para, que continúa componiendo. Como dije antes, prácticamente no queda un instrumento para el que él no haya compuesto alguna de sus melodías. Podría seguir hablando de él, pero yo creo que ya hemos oído bastante. Excelente. No, buenísimo, me encantaron esos comentarios.